Hola, soy Amalia Aranguren, diseñadora gráfica, y vengo a hablar de mi obra en relación con este fascinante. Soy Amalia Aranguren, soy diseñadora gráfica, hice 2 años de estudios aquí en Madrid, en el IED, y luego me cambié a St. Martin's en Londres, y ahí vivo desde entonces. Estuve trabajando 1 año para Threads, que es una empresa muy relacionada con la moda, sobre todo en tema de lujo, y que hacían comunicación para más países asiáticos y árabes. Fue muy interesante. Ahora justo me pilláis en un cambio de trabajo. Estoy empezando a trabajar en un estudio de diseño que trata sobre todo galerías y museos. Mi portfolio, que de primeras lo ves y no tiene nada que ver con moda porque no trato la moda per se, pero tiene ese estilo como muy dramático, muy que se puede ver una influencia de que he estado en una universidad especializada en moda. Yo creo que eso es algo que se puede ver en mi trabajo, igual que de muchos de mis compañeros de la universidad. Bueno, de hecho, durante la universidad estuve trabajando en una joyería francesa, Logan's Cost, y ahí hacía todas las fotos de producto, shoots, y les creaba contenido para redes sociales. Ahí ya fue muy interesante, aprendí un montón, y sí que el tema de la joyería es algo que me interesa un montón. Luego hice para Ava, que es una marca española, con unas fotos para una campaña, que también fue muy bonito. Y bueno, pues esos trabajos tenía más libertad, fueron más personales, me gustaron más. Luego cuando estuve trabajando de diseñadora gráfica en esta empresa de moda aprendí muchísimo, me encantó la gente, me encantó el sitio, pero llegó un punto en el que necesitaba un poco algo más, a modo gráfico, porque estaba siempre haciendo lo mismo, muy enrutinada, y por eso decidí cambiarme. Mezclo mucho colores, texturas, no sé, o sea, inspiración saco de todos lados. Me paso el día yendo, además en Londres lo tengo muy fácil, me paso el día yendo a exposiciones, museos, teatros, cine, todo. Y nada, simplemente la ciudad, estar por la calle, siempre encuentras algo. Creo que para el momento personal en el que yo estoy ahora mismo, necesito más Londres, porque es una ciudad mucho más grande y que pues al final, al ser más grande, pasan más cosas. Pero creo que en Madrid ahora mismo está habiendo un boom creativo y creo que hay muchísimas cosas pasando. Y ya te digo, a la hora de organizar una exposición o algo, siempre me apetece mucho más hacerlo en Madrid que en cualquier otro sitio. Una vez que te alejas un poco y te sales de España, la gente de fuera nos ve como muchísimo más de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos, creo. Y sobre todo en moda es algo que yo creo que pasa un montón. O sea, fuera, en cuanto hablas de marcas españolas, estas pequeñas, o todo el mundo, o sea, está fascinado. Llegas a Madrid y es como, sí, lo damos muy por hecho, yo creo. Marcas españolas buenas hay a miles, mucho más. O sea, de hecho lo que llevo ahora es un vestido de mi abuela de Shibila, y Shibila me parece que es, espectacular. Siempre, y sí que me parece súper inspirador, y las formas y los colores, todo. Y sí, vamos, yo te digo, yo soy muy de heredar cosas de mis abuelos, de todo, y siempre tiene marcas españolas, entonces mi armario está lleno. Y son cosas que duran, y son cosas buenas, y se nota. No sé si esto es por la universidad en la que he estudiado, pero yo considero la moda que puede llegar a ser arte. O sea, yo creo que es una forma de expresión como muchas otras, y creo que es súper importante darle el valor que se merece. Yo creo que viene dado un poco de familia. Mi abuela empezó Becara, que es una empresa de decoración española, y de ahí el mundo textil, lo he visto desde pequeña, diseño de producto, todo eso ha sido como desde pequeña he crecido con ello. Luego mi madre ha estado muy metida en decoración, también en diseño. Al final es algo que desde pequeña me llevaban a museos, me pasaba el día en exposiciones, en teatros, así que yo creo que es producto de mis padres. ¿Cómo definirías a Amalia Aranguren? Yo siempre me he definido como una ballena. ¿Y cómo que una ballena? Sí, me encantan las ballenas.